Muy buenos días, les saluda Carlos Cocasín desde los estudios de TVH Internacional para llevarle su programa Soluciones Empresariales TV. A usted que es un emprendedor, usted que es un empresario de la micro, pequeña y mediana empresa, este programa pretende llevarle soluciones empresariales para su negocio. Es necesario hoy en día estar actualizado con temas de importancia para hacer crecer la mejora continua en los negocios o en las empresas a nivel nacional y a nivel mundial. Quiero encomendar este programa al divino creador del universo, que nos llene de gracia, sabiduría, para llevarle a usted soluciones empresariales para su negocio, que podamos llevarle información pertinente, oportuna, y que pueda satisfacer algunas demandas de información que usted necesita. Seguiremos en el programa de Soluciones Empresariales TV en breves minutos, presentándoles al invitado especial de este día. Seguimos en su programa de Soluciones Empresariales TV, compartiendo con usted que nos sintoniza a través de la señal de TVH Internacional y en este programa de Soluciones Empresariales TV todos los martes y jueves a las 10 de la mañana. Este día, en este programa, queremos abordar el tema con el invitado especial que lo voy a presentar un poquito más adelante, el tema de la planificación, la importancia que va a tener la planificación. A usted como emprendedor, usted como empresario, sabe que esto es clave de la planificación de actividades o de los proyectos que usted tenga, pero hay veces que se nos olvida el tema de la planificación, y sobre eso vamos a tratar de conversar con el invitado en esta mañana, en este programa de Soluciones Empresariales TV. Quiero también decirles que este programa de Soluciones Empresariales TV es un programa dinámico, de formación, actualizado, con temas que le van a llevar a usted algunos consejos importantes para la mejora continua de su negocio, de su actividad comercial o de su actividad particular. Que usted haga y quiere emprender algo nuevo, puede tomar este programa y puede llevarle algunas soluciones a usted como emprendedor para que usted lo haga de una mejor forma. Si lo está haciendo bien, lo puede mejorar a través de algunos consejos que aquí le vamos a dar o de aquí que le hemos dado en este programa de Soluciones Empresariales TV. Recuerden también que puede escribirnos. Si tiene algún mensaje, alguna consulta, puede escribirnos a un número que aparece en la pantalla, un número de WhatsApp, un mensaje que nos puede dar ahí. Y también nos puede escribir a una página de Facebook, buscar ahí en el Facebook, en una fanpage como Soluciones Empresariales TV, y también visitarnos en el canal de YouTube como Soluciones Empresariales TV, donde van a estar cargados este y todos los programas que tenemos ya en trayectoria. Quiero invitarlos también a que a partir de mañana puedan ver a las 7 de la noche el programa de Pasión por el Deporte, dirigido por los doctores especialistas también en la parte de medicina, pero también en la medicina deportiva, los doctores Ilish Cornejo y Samuel Cuello, quienes estarán con ustedes todos los días, de lunes a viernes, de 7 a 7:30 de la noche, en el programa de Pasión por el Deporte. Hoy tengo el honor de tener en este programa como invitado en el programa de Soluciones Empresariales TV al ingeniero Juan Alberto Bustillo. El ingeniero Bustillo es un ingeniero agrónomo, tiene una maestría en planificación, tiene un diplomado en gestión de riesgo y actualmente está coordinando la parte social en la Asociación de Instituciones Evangélicas de Honduras, AIEH, con sede aquí en San Pedro Sula, y que tiene algunos proyectos a nivel nacional y también a nivel regional con algunas proyecciones sociales de la Iglesia Reformada Evangélica de la ciudad. Ingeniero Bustillo, gracias por estar aquí y acompañarnos en este programa de Soluciones Empresariales TV, conversando sobre un tema importante como es la planificación. Gracias, licenciado Coca. Es un placer saludarle y volvernos a encontrar después de mucho tiempo. Gracias por la invitación, gracias por permitirme estar en su programa y platicar y conversar de este tema tan importante como es la planificación, especialmente para pequeños y medianos empresarios, y también a nivel familiar, a nivel personal, y gracias por invitarme a estar con ustedes. Oh, muy bien, muy bien. Como es parte del programa y parte del protocolo que tenemos aquí,
Antes de iniciar ya el tema en sí, quiero platicar un poco de su historia, porque quiero dejar constancia, que este programa deje constancia también de la participación, en este caso del ingeniero Juan Alberto Bustillo, y que nos cuente un poco de cuál es su historia, ingeniero, de dónde viene, quiénes son sus padres, cómo ha sido su trayectoria tanto académica y profesional, un poquito de historia, sin entrar tanto en detalles porque sé que no nos va a ajustar el tiempo, pero sí que tal vez los televidentes quieran saber algo en este caso y sería interesante de usted. Gracias, Carlos. Bueno, mi nombre es Juan Alberto Bustillo, estudié en la Universidad Autónoma aquí en el país y tuve algunas oportunidades de salir también fuera del país a estudiar en mi maestría, también a estudiar en la parte del diplomado en gestión de riesgo, algunos a pasantías fuera del país también en el tema de trabajo con microempresas, con el tema también de la ONG. Digo que soy agrónomo de profesión porque me tocó, eso fue inicié en el CURLA, en el Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico, en el CURLA, pero trabajé quizás algunos 4 o 5 años directamente en la agricultura y luego me incliné por el tema de la planificación directamente relacionado con agricultura, pero luego amplié en tantas áreas que la planificación se presta para esa situación. ¿De dónde es usted, ingeniero? Soy lloreño, nacido en Lloro, pero creado y he vivido la mayor parte de mi vida aquí en San Pedro Sula. Estudié en la Misión Evangélica, en la escuela Pablo Menzel, y luego sí tuve que salir de San Pedro Sula para la universidad, en La Ceiba. Pero tengo 2 hijas. Ajá. Una de ellas una es médico, la otra es paramédico, ya tengo un nieto, tengo mi esposa también, acá vivimos ya solo los 2, ya pasó el tiempo. Ajá. Y nos ha tocado bregar en varios tipos de trabajo, varios tipos de experiencias que nos ha fortalecido en el tema de planificación. Es importante el tema por el hecho de que se presta a varias ocupaciones, a varias... Es un eje, ¿verdad? Varias líneas de trabajo. Y eso ha favorecido mi formación. Es un aprendizaje permanente, constante. Las personas que están en este tema de microempresas, de pequeñas empresas, medianas o grandes empresas, es importante el tema porque es un aprendizaje continuo. Tuve la oportunidad de hacer una pasantía en Japón. Estuve más de 3 meses allá estudiando el tema viendo pequeñas microempresas. Bueno, lógicamente las pequeñas microempresas en algunos lugares de Japón son quizás las medianas o grandes empresas acá en nuestro país, pero los principios de planificación, los principios de conformación de la organización son similares. De hecho, nos permite entonces aplicarlos con facilidad y adecuarlos al país. De igual manera me tocó coordinar algunos programas y proyectos a nivel centroamericano, incluido Guatemala, Costa Rica, El Salvador, que nos permiten entonces conocer varias experiencias en el país, ir aprendiendo de ellas en cada uno de esos países y poder compartirla con grupos de productores, incluso en el agro, productores a nivel de la ciudad. Y esa experiencia también fue traducida y compartida a través de varias ONG que hemos estado trabajando en el país. No, amplia experiencia, ¿verdad? Y creo que va a ser provechoso para todos aquí en el programa de Soluciones Empresariales TV. Usted que nos está viendo, usted que nos está sintonizando a través de la señal de TVH, vamos a platicar sobre el tema de la planificación con el ingeniero Juan Alberto Bustillo, ampliamente capacitado, una trayectoria amplísima en este campo de la planificación y la asesoría a los agricultores, a pequeños y medianos productores en el país, con toda la capacitación que él tiene dentro y fuera de las fronteras patrias. Seguiremos conversando con el ingeniero Juan Alberto Bustillo después de esta pausa. Seguimos en su programa de Soluciones Empresariales TV y en este programa, en esta mañana, estamos compartiendo una plática, una entrevista con el ingeniero Juan Alberto Bustillo, quien es agrónomo, ingeniero agrónomo, también con una maestría en planificación, además de eso un diplomado en gestión de riesgo y actualmente coordinador de los programas sociales de la Asociación de Instituciones Evangélicas de Honduras,
AIH en San Pedro Sula para todo el país. Ingeniero Bustillo, así como hablábamos en el segmento anterior de toda su experiencia en este campo de la planificación y cómo se le puede apoyar a los emprendedores, empresarios de cualquier nivel, ya sea micro, pequeño, mediana empresa, cómo el tema de la planificación es un eje transversal, ¿verdad?, que circula en todos los sentidos. ¿Por qué es tan importante el tema de la planificación? Bueno, hay que entender que planificar, por definición, es un proceso, pero es un proceso que generalmente se proyecta hacia una visión futura. No quiere decir esto que no tiene aplicación para el momento actual, pero bueno, a medida que uno va construyendo la empresa, a medida que uno va trabajando en los procesos, va aprendiendo y va generando algunas acciones que son quizás rutinarias, que son ya cotidianas, y que el mismo aprendizaje y la experiencia nos van permitiendo en esa práctica. Pero bueno, pero ¿qué hacia futuro? Porque uno necesita ir construyendo más hacia el futuro de la empresa. Entonces la planificación es esa proyección hacia una visión de futuro, donde vamos a determinar ese curso de acción que vamos a llevar en la empresa para que pueda poco a poco ir construyéndose e ir creciendo. Aquí la importancia básicamente podemos medirla en el término de calidad, pero quizás lo que más nos interesa es medirla en términos de dinero. Y en ese sentido, la planificación va a propiciar el crecimiento, el desarrollo de la empresa. Eso implica el crecimiento en todos sus sentidos. Si la empresa implica productividad, la empresa implica ingresos, la empresa implica mejores condiciones de vida sociales, pero también económicas. El otro elemento importante de esto es que va a reducir los riesgos. Usted puede, mediante procesos de planificación, reducir los riesgos a que está expuesta su empresa. Si usted los ve con la suficiente anticipación, si usted los prevé y planifica y hace las provisiones necesarias y con el suficiente tiempo, usted se va a reducir una enorme cantidad de riesgos, y eso implica perder menos dinero en términos económicos. Estar más expuesto también. Al estar más expuesto definitivamente te hace que en un momento vas a tener que tomar medidas muy rápidas o muy drásticas que te van a costar dinero. Y luego, en ese sentido, entonces podríamos concluir esta parte en el término económico, que vas a aprovechar mejor los recursos que tú tienes disponibles y vas a mejor a dar aprovechamiento a tu tiempo. Que muchas veces uno dice, bueno, hoy gané tanto, pero de repente estuviste todo el día trabajando para lograr eso, y cuando tú valoras tu tiempo invertido, entonces tu costo se incrementa y por tanto tu ingreso se va a reducir. O sea que prácticamente para aquel que nos está viendo, aquella persona que nos está viendo y pueda entender la importancia del proceso de planificación, primero que es un proceso, ¿verdad? Que no es algo que se da de la noche a la mañana, sino que es una cuestión, una serie de actividades, ¿verdad?, desarrollando un proceso que es la planificación, y que le sirve a los emprendedores o a los empresarios, y aquel que lo hace le sirve para tres cosas fundamentales orientadas en la parte económica, que es el desarrollar su negocio, ¿verdad?, reducir los riesgos y aprovechar sus recursos, ¿verdad? Esas son tres cosas importantísimas, que el por qué debemos de ejercer o aplicar la planificación en las actividades que hacemos. Como decía el ingeniero, son tres cosas clave, ¿verdad?, importantes para usted como emprendedor. Número uno, desarrollar su negocio a través de la planificación, mira al futuro. Número dos, reduce los riesgos, es decir, aquella incertidumbre que manejamos, aquellas posibilidades de que nos vaya mal, también las reducimos porque la planificamos con anticipación. Y número tres, aprovechamos nuestros recursos al máximo, porque estamos ejerciendo algunas actividades de planificación en esto. Pero ¿qué más, ingeniero? A nivel personal, ¿cómo puede alguien aplicar el tema de la planificación? Mire, la planificación a nivel de la empresa, quizás un poquito más a nivel de la empresa, pero que tiene que ver con el término de relaciones personales, es que cuando hay planificación, cuando hay coordinación, cuando hay entendimiento entre las personas que están dentro de la organización, la coordinación entre esas personas, las relaciones entre esas personas van a mejorar el rendimiento de la empresa. Entonces se combina aquí el trabajo de la empresa con la satisfacción personal de aquellos que forman parte de la empresa. Entonces, cuando
una persona que ha planificado, cuando un empleado que usted tiene una visión bien clara, muy clara de lo que es su empresa, de dónde va, qué visión tiene, qué productos quiere encontrar, y entonces ese ambiente mejora el entorno empresarial como tal, pero también mejora el entorno personal, el entorno ético, el entorno espiritual. Como que sabe hacia dónde va. Correcto, sabe la dedicación, la persona le pone más ambiente, le pone más ganas, porque ese entorno entonces nos va a permitir a nivel personal crecer junto con la empresa. Y eso es sumamente importante del elemento planificación. Y ahora está muy de moda y el enfoque actual es el proceso de enfoque personalizado, la participación activa de todos los miembros de la empresa. Anteriormente yo creo que su papá, ¿verdad?, con sus negocios decía, bueno, y yo aquí mando, yo hago, y usted, Carlitos, vaya, traiga porque vamos a vender el producto. No, ahora el enfoque es, lógicamente, el dueño, el gerente, el propietario, pero dando un enfoque de amplia participación a las personas que permiten entonces aportar ideas, aportar procesos y aportar entonces al final la utilidad a la empresa. Yo creo que ese es buen punto, ingeniero, para todos aquellos que nos miran. Creo que los mercados o la situación económica a nivel global, la competitividad ha cambiado, ¿verdad? Si usted hace 20 años quizás la forma de hacer negocios era que el emprendedor o el empresario que tenía un negocio ponía la oferta, ponía los productos en el mercado y ahí llegaban los compradores. No había tanta competencia, no había tanta segmentación, no había tanto cliente diferenciado. Entonces, ¿qué pasaba? Vendía todo. Pero ya los tiempos han cambiado y ahora usted como empresario, antes de poner la oferta, antes de poner los productos en el mercado, antes de lanzar un producto al mercado, tiene que hacer unos pasos previos, y ese paso previo significa planificación y es la investigación de mercados que nosotros llamamos un estudio de factibilidad previo antes de lanzar un producto al mercado, un proyecto nuevo. Entonces ya no es como antes, que solo lo poníamos en la oferta o en la plaza de promoción y ya se vendía. No, ahora los tiempos han cambiado y en el mundo globalizado en que estamos es necesario hacer unos pasos previos, que es la planificación, los estudios, que esos estudios llevan posteriormente a la planificación del proyecto. Ahora sucede eso así. Sí, normalmente en los procesos de planificación hay varias herramientas que hay que usar, y una de ellas, como usted menciona, son los estudios de factibilidad. Es decir, mi producto tiene las condiciones para entrar y para proyectarse en el mercado. Antes usted hacía y pelaba, bajaba unas naranjas, las pelaba y las vendía y se le vendían, no había ningún problema. Pero ahora que hay 4, 5, 6 tipos de naranjas, igual ocurre con cualquier tipo de producto. Eso implica entonces que yo tengo que lanzarme al mercado sabiendo con anterioridad las condiciones de ese producto y si ese producto me va a dar. Y eso hay herramientas para determinarlo, como estudios de prefactibilidad, perfiles de proyectos, estudios de mercado, sondeos de opinión pública. Entonces, todas esas herramientas deben ser conocidas y entendidas por los microempresarios también. Cuando se fortalece la pequeña y mediana empresa, eso se fortalece también un grupo de empresarios que van creciendo a la par. Entonces entra un proceso de competencia, un proceso de mayor oferta en el mercado. O sea, las leyes de la economía, la oferta y la demanda, ¿no? Y los tiempos han cambiado, ¿verdad? Por eso es necesario que usted, que nos está observando a través de la televisión, pueda entender que el tema de la planificación va de la mano, es un tema actual que tal vez usted está vendiendo y está vendiendo lo que usted pretende vender, pero puede vender más o puede que le vaya mejor en sus negocios, en sus proyectos, si hace una planificación. No importa que le vaya bien ahorita, pero eso no es eterno. Y ustedes, antes de comenzar a tener algunas dificultades, es necesario entrar en los procesos de planificación. Y estamos aquí con el experto en planificación, el ingeniero Juan Alberto Bustillo, quien nos está comentando de la importancia de los procesos, del proceso de planificación en las actividades empresariales. Seguiremos conversando de este tema luego de este video que les tenemos preparado a ustedes.
Si no podemos hacer nada para cambiar nuestro pasado, ¿qué cosas necesitamos hacer en el presente para mejorar nuestro futuro? Quizás te encuentres inconforme con tu realidad y más aún te sientes insatisfecho con los resultados que hasta ahora vienes obteniendo. Déjame darte una buena noticia. Tienes los sentimientos y emociones correctas, ya que los grandes líderes fueron hombres y mujeres inconformes con su realidad. Pero primero, ellos determinaron cuál debía ser su estrategia. Para la inmensa mayoría, el futuro representa algo incierto e imposible de predecir. Es más, podemos clasificarlas en dos tipos de individuos de acuerdo a su patrón de pensamiento. Individuos de pensamiento ordinario o táctico. Ellos consideran que el futuro no se puede controlar. Reaccionan de acuerdo a estímulos externos emergentes. Su preocupación está enfocada solo en lo que pueda suceder hoy. Jamás asumen riesgos y no toman decisiones que represente alguna incertidumbre. Individuos de pensamiento estratégico. A diferencia del resto, este tipo de persona es consciente no solamente de los riesgos, sino de las oportunidades de su entorno. Se encuentran guiados por una planeación que se ha establecido por medio de sistemas y procesos flexibles que le aseguren el éxito, es decir, el logro de sus objetivos. Teniendo en mente a estas dos categorías, ¿con cuál grupo de individuos te sientes identificado? No te desanimes si te catalogas como un individuo de pensamiento ordinario o táctico, puesto que todos tenemos la capacidad de desarrollar la planeación en nuestra vida. Y justamente es de esto de lo que quisiera hablarte, la planeación estratégica personal. Sé que hasta el nombre puede sonar complicado, sin embargo no lo es. Existen diversas definiciones acerca de este tema y muchos autores han dedicado cientos de páginas para explicárnoslo. Como por ejemplo esta en la que se dice que la planeación estratégica personal es la determinación de objetivos personales y la elección de las líneas de acción que llevan al individuo a la realización de un esquema detallado de su recorrido hacia el futuro. En mi opinión, esa definición es exacta, pero carece de un sentido más directo y práctico que busco en las definiciones. Por eso permíteme darte esta definición que considero la más acertada. La planeación estratégica personal no es más que la necesidad que tiene la persona de encontrar un sentido a su propia existencia. La vida humana ofrece muchísimas posibilidades existenciales, pero es cada persona la responsable de encontrarle un sentido. No es la vida la que nos entrega ese significado, sino que es precisamente cada persona la que tiene ante sí ese enorme desafío frente a su propia y singular existencia. Como ves, la oportunidad de planificar no es simplemente la de establecer metas y objetivos, sino más bien representa la oportunidad de encontrar un sentido y propósito en nuestra vida. Seguimos en su programa de Soluciones Empresariales TV y en este programa estamos conversando con el ingeniero Juan Alberto Bustillo, especialista en planificación, con una maestría en planificación y un diplomado en gestión de riesgos, que tiene que ver mucho esto con la planificación, y actualmente él es coordinador de la labor social, del ramo social de la Asociación de Instituciones Evangélicas de Honduras, AIH, radicada aquí en San Pedro Sula, pero es para todo el país. Ingeniero Bustillo, platicábamos en el segmento anterior sobre la importancia que tiene para las empresas, los empresarios, el tema de la planificación, y hablábamos de que básicamente les reduce el riesgo, les aumenta la utilización, la productividad de su empresa, pero también la utilización al máximo de sus recursos, ¿verdad? Podemos apoyarnos en la planificación para hacer esto. ¿Cómo funciona ya en la realidad el tema de la planificación ya en el campo empresarial? ¿Cómo funciona con estas herramientas de planificación estratégica, operativa, así como lo mirábamos en el video? ¿Qué pasa ahí? Es muy importante el video que acabamos de ver ahora porque la planificación nos lleva a hacerlo desde el ámbito personal. A nivel de empresa, y como vimos ahí, la planificación estratégica, hay dos tipos de planificación. Una planificación estratégica, que es la planificación aquella que nosotros estamos haciendo y estamos trabajando en función de un
largo plazo, más de 5 años, en este caso hasta 10 años. Pero en este tema de planificación estratégica hay que recordar que la empresa no es una isla, la empresa tiene que ver con el entorno, tiene que ver con la misma capacidad interna, el funcionamiento interno, todo el ambiente interno que hay en la empresa, tiene que ver con el clima organizacional de la empresa. Entonces la planificación estratégica ya en la práctica se dirige básicamente a esos 3 elementos. El elemento del clima organizacional, cómo responden y cómo interactúan a las personas que conforman la empresa. También las relaciones de la empresa hacia afuera con su entorno, ¿verdad? En su funcionamiento, y también los mismos cambios del entorno. Eso implica entonces que se suman otros elementos, como ser las estrategias para trabajar en ese ambiente, tanto interno como externo, las oportunidades que surgen en el entorno, pero también las fortalezas y las capacidades que tenemos al interior. Entonces, la planificación estratégica trata de conformar todos esos elementos para proyectarlos hacia una visión de futuro. Entonces, ¿qué debe hacer un empresario, ¿verdad? ¿Qué debería hacer para poder comenzar a planificar estratégicamente? O sea, ¿qué debería hacer, según su experiencia, ingeniero, algunos tips para los emprendedores, para los empresarios que quisieran ya iniciar en este proceso? ¿Qué deberían de hacer? Ubicar sus oportunidades, como decía. El primer paso que tienen que hacer cada empresario es conocerse a sí mismo, y el conocerse a sí mismo implica el entender sus fortalezas y sus debilidades. ¿Qué son mis mejores capacidades? ¿Con qué elementos yo puedo competir frente a otros en función de llevar las ventajas? ¿Qué es el plus que yo voy a ofrecer a otras personas? Y eso solo está en primer lugar y definitivamente relacionado con mis potencialidades, mis fortalezas y también mis debilidades. Entonces la planificación estratégica va a hacer el esfuerzo de superar esas debilidades, pero además de superarlas, convertirlas en posibles potencialidades. Lógicamente hay algunas de esas situaciones que vamos a tener que abandonar. O sea, que hay que hacer un análisis sincero, transparente, honesto en las empresas, no querer quedar calificado bien para hacer un análisis engañoso, sino que si tengo una debilidad en esto, ¿verdad? Ser sincero y atacar esa debilidad. Muchas de las empresas creo yo que fracasan porque se meten al mercado porque otras personas o otra empresa le está yendo bien con su producto. Pero lo que pasa es que esa es la potencialidad de esa empresa. Y a veces se pueden imitar algunos elementos y se pueden hacer adecuaciones en mi trabajo. Pero el mejor resultado va a surgir a partir de las potencialidades que yo tengo como empresa. Y eso es uno de los primeros. El primer paso va a ser hacer un diagnóstico situacional de la empresa. Y ese diagnóstico implica entonces describir y definir cuál es mi potencial para entrar y para trabajar como mi microempresa. El otro elemento importante tiene que ver quiénes forman parte de la empresa. Y es aquí donde en el mundo actual tiene mucho énfasis el enfoque de la participación de los empleados. Okay. El enfoque participativo. Y eso implica para la empresa adoptar el tema del fortalecimiento de las capacidades humanas. Estarle preguntando a saber cuáles son las capacidades del capital humano ahí. Sí, básicamente, en primer lugar, tendríamos que definir cuando voy a contratar con quiénes voy a formar parte de mi equipo. Y eso tiene que pasar por evaluar las aptitudes, especialmente las capacidades, las potencialidades que tiene aquel personal. Ahora no se puede contratar un albañil para maestro de primaria. Imagínese usted, antes, estás en trabajo, vení, vamos, aquí vas a aprender. No, en este caso hay que recordar que ese recurso es dinero y puede venir albañil. El trabajo no deshonra, honra todo. Pero entonces si quiere, porque es su amigo, porque es su familia, inicie con él un proceso de formación, inicie un proceso de capacitación, inicie con él un proceso que permita, que esta persona le permita dar su mayor potencial, y eso es formación humana, eso es formación técnica, eso es formación empresarial. Ingeniero Bustillo, me gustaría que platicáramos también su experiencia ya en el campo, en la trayectoria profesional que ha tenido,
con las ONG, su experiencia en Japón también, cómo vio la aplicación de esta metodología de planificación vámonos a Japón, ¿verdad? Su experiencia en Japón. ¿Cómo vio la aplicación de estos conceptos de planificación en las empresas japonesas? Uno de los elementos importantes que nosotros vimos y que yo conocí en Japón, mi estadía allá, es este enfoque Kaizen. Es un enfoque que le llaman ellos mejoramiento continuo. Y el mejoramiento continuo inicia desde lo más sencillo que yo puedo hacer. Y ir paso por paso generando un escalamiento tanto en conocimiento como en la forma de hacer las cosas. El mejoramiento continuo te permite, y esto es una experiencia que viene desde la Segunda Guerra Mundial, después de que Japón quedó destruido, cómo en menos de 50 años pudieron restablecer y ahora son nuevamente una potencia en mayor escala que cuando lo fueron antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero es mejoramiento continuo, cómo paso a paso voy mejorando en lo que voy haciendo. Ese mejoramiento implica, en primer lugar, a partir de lo que tengo, es decir, qué disponibilidad, qué recursos tengo disponibles. Y eso implica entonces que hay acciones que las voy a hacer sin que necesite dinero. Es decir, hay acciones que no tengo el capital, no tengo el potencial, pero hay acciones que sí los puedo hacer. Y muchas veces en las empresas, en las microempresas especialmente, no iniciamos o no hacemos cambios simplemente porque dicen, no, eso cuesta tanto. Bueno, pero ¿qué capacidad tengo yo de invertir mi tiempo, mi conocimiento, mis recursos personales, mi familia, mis amigos, invertirlos en ese mejoramiento de mi empresa? Ese en primer lugar. Y mire qué interesante y cómo va relacionado con lo que platicaba en el segmento pasado, en el segmento anterior, que decía que es importante porque además de reducir riesgos, también optimiza los recursos al máximo que tiene. Y en este caso los japoneses, con su experiencia, lo pudo haber palpado allá con lo que hacen, esa mejora continua, aparte de reconocer cuáles son sus recursos y aprovecharlos bien. Es correcto. Y en el segundo momento de este enfoque Kaizen, tiene que ver con aquellas cosas para las cuales necesito dinero. Y ahí tengo que haber mostrado mis potencialidades para que otros puedan confiar en mí, puedan invertir, puedan poner recursos a mi disposición, pero luego que yo ya he mostrado en una trayectoria que puedo hacer cosas sin dinero, y ahora estoy capacitado para tomar dinero de otros y el mío mismo y poder invertirlo y poder mejorar la empresa. Y en tercer lugar tiene que ver con aquellas cosas que producen dinero, es decir, aquellas cosas en mi empresa, aquellos productos en mi empresa que son potenciales para que puedan generar ingresos a mi empresa. Eso tiene que ver con el elemento de sostenibilidad, eso tiene que ver con el elemento de la productividad, tiene que ver con el elemento de la proyección y la generación de ingresos. Entonces, cuando en Japón mirábamos esto, mirábamos que había desde una pequeña finca en el campo, unas personas, niños o tal vez jóvenes, incluso personas de mayor edad, haciendo número 1, voy a hacer esto, número 2, voy a hacer lo otro, número 3, y luego hasta cronogramas computarizados de lo que es el quehacer cada día. El hecho de ponerse metas y resultados concretos, es decir, yo voy a producir en este mes tantos miles de verduras o vegetales que me va a generar tantos miles de yenes en aquel momento. Entonces, ese es un proceso, pero ese proceso está incorporado a una cadena de valor: el que produce en el campo, el que limpia las frutas, el que las pone en la caja, el que las transporta al supermercado, hasta llegar desde el campo hasta las grandes empresas en Tokio, en la misma capital japonesa. O sea que a nivel va como micro, intermedio, macro, al final es parte de una planificación incluso de país. Básicamente, mire, la pequeña empresa, la mediana empresa es la que al final conforma la gran empresa. Sí. Fíjese bien que la gran empresa generalmente está vendiendo y está distribuyendo y está ofertando productos terminados, pero todo el proceso, toda la cadena de valor viene desde el campo, viene de la pequeña empresa en su casa, en la ciudad.
Todo eso se va generando hasta llegar a la gran empresa, y eso Japón lo entendió, y creo que es un desafío para nuestros países, ahora como lo que usted mencionaba, la globalización, que nos encaminamos a productos terminados, pero en nuestros países no tenemos todavía esa capacidad y podemos generar esos productos terminados desde una cadena de valor en el campo. Miren qué interesante, y quiero que usted como empresario, usted como emprendedor que nos sintoniza a través de la señal de TVH en este programa de Soluciones Empresariales TV pueda comprender los conceptos que estamos manejando con el invitado de esta mañana, de este programa, el ingeniero Juan Alberto Bustillo, quien nos ha comentado su experiencia en Japón y cómo, quiero resaltar ahí, ingeniero, cuando usted menciona de que ya llevaban la lista de cosas, el cronograma de actividades, el manejo de la agenda. Quizá eso nos falta a nosotros a nivel cultural, a nivel educacional. Como país, ¿verdad? Siempre improvisamos, estamos acostumbrados a hacer las cosas a lo que salga. Cuando tenemos las herramientas, lo que pasa es que no las usamos. Tenemos nuestros aparatos electrónicos, ¿verdad? Nuestros tablets, nuestros teléfonos, las computadoras, y en todas ellas hay agenda, recordatorios, notas, hojas electrónicas de Excel, hojas, el Office, el Outlook, donde podemos utilizar esas herramientas para llevar los procesos de planificación. Seguiremos conversando en este programa de Soluciones Empresariales TV para el cierre final del programa con el ingeniero Juan Alberto Bustillo en breves minutos. Seguimos en su programa de Soluciones Empresariales TV y estamos cerrando ya este programa muy importante, muy provechoso, que es un tema de gran beneficio para todos los empresarios, para todos los emprendedores que quieren iniciar proyectos, y es el tema de la planificación. Hemos estado conversando con el ingeniero Juan Alberto Bustillo, es un especialista en materia de planificación, con amplia experiencia en el campo nacional y también con experiencia a nivel internacional, con algunos proyectos y algunas capacitaciones que ha recibido. Usted, si tiene alguna consulta, alguna observación, alguna sugerencia a este programa, puede escribirnos a un número que aparece en pantalla, a un número de WhatsApp. Gustosamente le atenderemos, y también puede sintonizarnos en el canal de YouTube como Soluciones Empresariales TV y darle like a la página en Facebook de Soluciones Empresariales TV. Queremos también promocionar el programa de Pasión por el Deporte, que se iniciará mañana, a partir de mañana de 7 de la noche a 7:30, el programa deportivo Pasión por el Deporte, dirigido por los empresarios doctores Ilish Cornejo y Samuel Cuello, quienes están listos ya para llevarle la información deportiva todos los días de 7 a 7:30 de la noche por este canal de TVH. Ingeniero Bustillo, unas conclusiones finales para los emprendedores, los empresarios que están haciendo sus actividades de manera normal, que les va bien, pero que les puede ir mejor con el tema de la planificación. ¿Qué les recomendaría a usted como profesional del campo de la planificación y dirigiendo actividades empresariales? ¿Qué le recomendaría a estos empresarios de cualquier nivel, al nivel del país, para que puedan aprovechar la planificación? Quizás un tema que no hemos platicado y que es sumamente importante en estos procesos de planificación, pero también el proceso de la construcción de su microempresa o su mediana empresa, es la planificación de las acciones en función del marco legal. Es decir, la Organización Internacional del Trabajo, en la 104 asamblea que tuvieron, reconoció la importancia de la participación de las pequeñas y medianas empresas en la generación de empleo en todos los países a nivel mundial. De hecho, ellos afirman que se concentra en pequeñas y medianas empresas, 2/3 partes de todos los empleos a nivel mundial. Y eso implica que hay que generar un proceso importante, un marco legal en cada país. Entonces, el conocer para el empresario el marco legal y planificar sus acciones a nivel operativo, a nivel de productividad dentro de ese marco, es sumamente importante. Eso tiene que ver con el tamaño de su empresa, eso tiene que ver con el sector en que está usted involucrado, tiene que ver con el crecimiento, incluso tiene que ver con la
antigüedad de la empresa. Es decir, tiene cierto tiempo para usted funcionar en su empresa sin estar dentro del marco legal. Pero luego le pueden cerrar su empresa y le pueden incluso usted puede perder lo que ha invertido si usted no planifica entrar a ese marco legal. Sabemos que la ley pues en nuestro país lamentablemente no beneficia de una manera más agresiva al pequeño y mediano productor, pero es mucho más drástico y peor un resultado si usted no planifica estar trabajando desde el marco legal. Y lo primero entonces de planificar, informarse, conocer y saber sobre ese marco legal. Y eso es uno de los consejos que yo estaría compartiendo con ustedes. El otro elemento que tendríamos que ver es no solo el marco legal, sino también las políticas de gobierno. Ahorita hay muchas políticas de gobierno encaminadas a generar el fortalecimiento de las microempresas y generar formación y capacitación. Tenga cuidado, es decir, aprovechelo, pero desde un marco de estar seguro y consciente mediante procesos de planificación, de estudios, de diagnóstico, la potencialidad, la capacidad y la factibilidad de su empresa a entrar o no a tomar un crédito. Ok, muy interesante. Es decir, qué capacidad productiva, qué viabilidad económica tiene ese producto o esa empresa o esa oportunidad que usted va a tener en función de lo que usted tiene potencialidad de producir. No va a ir a meterse a pagar un financiamiento de 12% en dólares, cuando la capacidad de su empresa no es esa. Muy bien, interesante, y ese sería otro tema más bien de discusión, ingeniero Bustillo, porque cómo aprovechar los recursos, las oportunidades que el país incluso nos puede ofrecer en materia de emprender proyectos o mejorar sus negocios si ya los tienen. Gracias por haber sintonizado este programa de Soluciones Empresariales TV y los esperamos en el siguiente programa.